Continuamos en México Opina, hablando de Me Too en México. Yuri. Bueno, en México no es la primera vez que existe el movimiento de Me Too. Ya se había dado en una dimensión mucho menor, en 2017, cuando fue pues, el Me Too que surgió a raíz del caso de Harvey Weinstein, que algunas artistas mexicanas salieron a hablar, como Carla Sousa. Por ejemplo, y todas las que fueron entrevistadas en esta serie de entrevistas que publicó la periodista Carmen Aristegui. Pero bueno, creo que la diferencia del Me Too esta vez es que fue algo, o sea, no fue de artistas, o sea, fue algo mucho más directo de la gente, y al segmentarse en grupos tan particulares, ¿no? Que fue Me Too escritores, Me Too cine, Me Too arquitectos, periodistas, la gente se sentía pues mucho más identificado, o sea, ya era un círculo mucho más acotado, claro, en donde veían denuncias de agresores que tal vez tuvieron en común, entonces veían que la gente lo denunciaba y que esas personas no habían sido las únicas, ¿no? Y creo que eso te motiva. O sea, creo que, bueno, podemos ver que en muchas de las denuncias son de años, pero que no había habido un canal como fue ahorita, que se abrió, en donde las mujeres, al existir tantas denuncias, se sienten acompañadas, se sienten motivadas a hacerlo, pero también se dan cuenta de que tal vez cosas que ellas vivieron no eran normales, ¿no? O sea, al verlo de forma muy reiterada, pues se dan cuenta que tal vez violencia que estaban normalizando, violencia que vivieron, es violencia, y que bueno, es un buen momento para denunciarlo. Entonces, o sea, lejos de esto que dice que es una cacería de brujas, o sea, yo creo que más bien era algo que se destapó, o sea, algo que se estaba conteniendo, y al abrirse esta ventana, pues hubo la posibilidad de hacer visible esta situación de violencia que vivimos las mujeres desde hace años. Sí, pues que es una situación que se ha normalizado durante siglos. Mónica. Como decía Yuri, cuando salen las denuncias y empieza a haber un patrón común de que se trata siempre de alguna persona, no siempre, pero en la mayoría de los casos de una persona de autoridad que tiene ciertas actitudes tanto de acoso como de agresión hacia reporteras, sobre todo que vienen muy jóvenes, empiezan a trabajar en la redacción, tienen un jefe hombre y ese jefe se aprovecha de la situación, ¿no? Entonces, cuando por lo menos las denunciantes que yo entrevisté, cuando empezaron a ver que había un patrón y se empezaban a identificar con esos casos, fue que ellas se motivaron también a hacer sus denuncias, ¿no? Claro que aquí hay una situación complicada porque me decía una de mis entrevistadas que en el periodismo nosotros no queremos ser la noticia, nosotros tendemos a darle voz a otras personas, entonces cuando la noticia somos nosotros siempre hay una renuencia a hablar, a denunciar. Nosotros queremos denunciar injusticias, pero cuando nos toca a nosotros, entonces es un poco más complicado. Y también que el periodismo suele ser una profesión matada, una profesión donde hay mucho estrés, donde hay mucha presión, donde tu editor te mata un reportaje, donde hay mucha, digamos, mucha agresividad, porque es el gremio, porque tienes que sacar la noticia. Entonces hay una confusión entre lo que pudiera ser algo normal del gremio, de que es un ambiente común el que haya mucho estrés y haya mucho, digamos, mucha exigencia, haya terrenos que ya rozan en el acoso y en la discriminación, ¿no? Sí. Entonces es complicado separar ambas cosas, y entonces tiene que haber como este fenómeno para que las mujeres periodistas empiecen a darse cuenta que lo que vivieron no es normal, ¿no? Es importante, ¿no? Porque ¿cómo distinguir? ¿Es un asunto subjetivo el acoso? Es decir, yo creo que me están acosando, o hay parámetros donde uno puede decir, bueno, esto es acoso, esto sí entra dentro de acoso. Bueno, abuso creo que es mucho más evidente, pero o es una cuestión que se puede calificar de manera objetiva. En algunos casos sí es algo subjetivo. De entrada, en donde tú no te sientas a gusto como mujer, desde tu espacio vital, el hecho de que te puedan hablar con cierta familiaridad o con cariño, que para la otra persona quizá no significa algo incorrecto. Cuando uno, este tipo de actitudes, uno se siente que no te gusta, no estás a gusto con eso, hay que decirlo y decir no. Entonces ahí sí es una cuestión subjetiva, ¿no? Y también depende mucho del contexto y el tipo de persona con las que se esté tratando.
en redacciones como CNN, donde hay personas de muchas nacionalidades, uno conoce sudamericanos, centroamericanos, que son muy cariñosos con todos, con hombres y con mujeres, y hay cosas que a las mujeres mexicanas ya no nos gustan, ¿no? Que te digan mamita, que aquí eso ya es una agresión específicamente, porque no nos gusta que nos digan eso ni en la calle ni en el centro de trabajo, por ejemplo. Pero en Venezuela es muy común y no es una grosería y no se invade el espacio ni se incomoda a la mayoría de las mujeres cuando los hombres o compañeros y las mismas mujeres le dicen mamita a otra compañera. Entonces también hay una cuestión de contexto cultural, ¿no? Pero en el asunto de las redes en específico, yo creo que partiendo de que, como ya dije, que tenemos dos problemas muy graves, el estructural e institucional, el Estado nos ha fallado, también una cuestión de cultura, en nuestra cultura machista que reproducimos todos, tanto hombres como mujeres, partiendo de eso, yo creo que el movimiento se fue de las manos al entrar en las redes sociales, en Twitter específicamente, donde no existe ningún control. Y el hecho de que sea distinto las redes sociales no significa que se pueda hacer absolutamente todo, incluyendo cometer delitos. Entonces, ahí es donde, en mi opinión, fue sobre todo el anonimato con el que se denunciaron muchos de los casos y el hecho de que se mezclaron algunas historias ciertamente de acoso o de abuso y también se mezclaron con los relatos de relaciones tóxicas, relaciones consentidas, pero que tienen problemas, digamos, o tuvieron problemas de pareja, que no tienen nada que ver ni con el abuso ni con el acoso. Entonces, al revolverse todo esto y al privilegiarse el anonimato, yo creo que, si no una cacería de brujos, sí se está denostando de manera injusta a muchas personas por el simple hecho de que tuvieron ciertas actitudes que pudieran constituirse en delitos incluso con las mujeres que lo denunciaron. Pero hay un principio básico por el cual en este país hemos luchado durante décadas, que es el principio de la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que no se nos pruebe lo contrario. Eso es básico, y lo que sucedió con tu especializado, músicos, periodistas, editores, hasta agencias de publicidad, lo que sucedió es de que el anonimato ha hecho en vez de denuncia una denostación a la vida. Vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestras compañeras. Regresamos en un momento más. Continuamos en México Opina hablando de Me Too y todo lo que ha generado aquí en nuestro país, en México. ¿Ustedes coinciden en que el anonimato ha, digamos, perjudicado o ha afectado los derechos de algunos de los acusados, en este caso, Mónica? Es muy complicado porque entiendo por qué algunas de las denunciantes piden el anonimato, porque probablemente siguen trabajando en el mismo lugar donde está esa persona que las acosó o que las agredió, y entonces es complicado dar su nombre, ¿no? Por otro lado, yo creo, como periodista, porque no soy abogada para nada, ni experta en cómo pudiera ser un proceso legal de denuncia de acoso, pero creo que como periodistas nosotros tenemos la responsabilidad de siempre, pues, lograr el mayor contexto posible a la hora de contar una historia. Entonces, los que cubrimos ahora el Me Too, tenemos la obligación de, pues, obviamente acudir con la persona que denuncia, saber quién es, dónde trabaja, y luego también ir con el denunciado y hacerle las preguntas y encontrar el mayor contexto para poder contar la historia más completa, ¿no? Entonces creo que en el caso particular de Me Too periodistas hay un riesgo de nosotros, como estamos en el mismo terreno, en el mismo gremio, de llegar digamos, al terreno del activismo,
porque queremos apoyar a nuestras compañeras, porque queremos que esto se sepa, porque queremos también, tal vez nosotros tenemos casos particulares, pero creo que como periodistas nosotros tenemos la obligación de no quedarnos en el tuit, no quedarnos en la denuncia de DM, ¿no? ¿Se ha ido purificando? Es decir, ¿se han ido estableciendo protocolos con el paso del tiempo? Por lo que entiendo, están en las chicas de PUM, que es el Periodistas Unidas Mexicanas, están en el proceso de crear un protocolo algo más, digamos, lineal, algo más, digamos, planeado. Que hay estándares y estructurado. periodísticos que podrían ser incorporados. Claro, ¿no? y yo creo que del lado nuestro nosotros tenemos la obligación como reporteros de también ayudar a contribuir a que la historia esté mejor contada. Y sobre todo eso, de entender los patrones de comportamiento y los sistemas en los que surge esta situación. Volviendo al caso de Harvey Weinstein, los periodistas que cubrieron el caso Me Too en Hollywood se dieron cuenta que no era Harvey Weinstein nada más, era un sistema que existe en Hollywood que promueve y propicia este tipo de comportamiento. Entonces, como periodistas también tenemos la obligación de lograr esa investigación y entender cómo funciona el sistema y por qué suceden estos casos, que no son aislados, ¿no? Por supuesto. Es un patrón de comportamiento. Yo cuando empecé a ver, digo, algunas de las denuncias de PUM, por ejemplo, y de otras organizaciones también de otros sectores, me di cuenta que generalmente las cosas que no tenían sustancia o no tenían, digamos, el peso como para llevarlos ante una denuncia se caían por sí mismas, ¿no? Y aquellas que eran consistentes, bueno, pues uno simplemente veía al acusado de acoso o de abuso, y no era una persona, eran varias. Entonces ahí como que adquiría otra relevancia y uno decía, bueno, aquí hay algo, ¿no? Sí. Yo pensé, honestamente les digo, que esto mismo iba a ir depurándose por sí solo. Creo que en algún sentido sí. Pero llegó el tema de Armando Vega Gil y bueno, ya como que hay que, la discusión adquiere otra dimensión, Yuridia. Yo del anonimato quería decir que yo no considero que tenga una implicación negativa ni que denoste a las personas implicadas, justo por lo que acabas de remarcar, que hay varias personas que denuncian a esta persona y que se puede encontrar este patrón, ¿no? O sea, que una persona tiene un cierto modus operandi y que, lo cual le da más peso. Y bueno, de por sí, de que se parte del hecho de que se crea la víctima. Pero también, o sea, creo que quien no es víctima, quien está del otro lado, se le puede hacer muy fácil, o sea, que para la persona es muy fácil escribir un tuit anónimo, pum, quemar a alguien. O sea, pero la víctima, aunque sea de forma anónima, escribir algo, pues es muy difícil, porque sabes, o sea, te da miedo que con lo que dices el agresor te pueda identificar, sabe que estás tú. Reconocer que fuiste víctima, revivirlo a la hora de escribirlo. O sea, creo que es un proceso muy difícil que hay que tomar en cuenta y que obviamente es menos fuerte que enfrentarte a un ministerio público, en donde probablemente vas a enfrentar que te van a señalar, te van a revictimizar. Pero es un proceso que es difícil y se tiene que tomar en cuenta esto. Sí. Yo creo que aquí hay claves muy interesantes en lo que dicen las compañeras y, por ejemplo, ¿hacia dónde nos lleva la discusión? Pues sí nos tendría que llevar hacia que el Estado, por ejemplo, a propósito de lo que comenta Surya, que garantice que las mujeres, por ejemplo, podamos denunciar, que no sea un martirio y una revictimización asegurada el denunciar, que realmente se respeten y se lleven a cabo y se corran todos los protocolos que se tienen que respetar, que los servidores públicos y servidoras públicas que no estén cumpliendo con sus responsabilidades tengan las sanciones correspondientes. Es decir, que realmente esas instituciones, porque sí se han creado instituciones y sí se han dado muchos años de capacitaciones y muchos años, pero todo eso tiene que funcionar. Entonces, por ejemplo, si lo llevamos, yo les hablaría desde el plano legislativo. Si lo llevamos al plano legislativo, pues tenemos que hacer una acción, primero revisar junto con las instituciones a las que les corresponde, vamos a decir, del Poder Ejecutivo, y de lo que es el Ejecutivo y de lo que es el Poder Judicial, tendríamos que revisar una serie de mecanismos en cuanto a si están o no funcionando y hacer una acción articulada, porque precisamente para poder garantizar, aquí me parece que el tema de fondo es que garanticemos que las mujeres y niñas de México vivamos una vida libre de violencias, de todas las violencias. Entonces, todas las instituciones que han sido creadas a través de los años tienen que hacer su trabajo. Y eso solo se va a lograr si, por un lado, es reformando leyes, pero por otro lado, quienes operan
todas las políticas, las instituciones, cumplir con su parte. Entonces es una acción articulada la que tenemos que hacer, un diálogo amplio y no solamente entre instituciones o entre órdenes de gobierno, sino amplio con la sociedad. Lo que nos está diciendo Me Too también, lo que nos está gritando de muchas maneras, es esa urgencia de un diálogo de muchas formas, amplio y sin revictimización. Y sí, sin estar cuestionando a la que ha vivido, a la mujer que ha vivido violencia, sino que podamos llevarlo hacia otro lugar. Y también decir nada más, en este contexto, 3 años, poco más de 3 años en México, la violencia ha venido aumentando, particularmente la más extrema de todas, lo decíamos, la violencia feminicida. Más del 100% ha aumentado la violencia feminicida a las mujeres en todos los rangos de edad. Y terrible ha aumentado la violencia feminicida en niñas. ¿Qué está pasando? Esa es la discusión y es la urgencia de las medidas que tenemos que tomar. Ese es el tema, me parece a mí. Bueno, vamos a hacer una pausa, regreso con más aquí en México Opina.